eh, una corbata verde y también la comisionada tiene, está vestida de verde, yo también. Bien, buenos días y gracias por invitarnos. Nada más para mencionar que algunas de estas imágenes se han actualizado desde que los vimos la última vez y para las actas soy director de servicios sanitarios y estoy con el director eh, eh, y la jefa de esta comisión, Molly Wells. Entonces, lo que tenemos ahora en conexión con esta presentación ha sido muy útil. He notado que ustedes están trayendo la perspectiva para hacer los diálogos en las mañanas, los miércoles, y les agradezco esto. Y es como media hora, 45 minutos. Eh, pero sé que estas imágenes han cambiado desde que nos vimos la última vez, entonces vamos a dar un poquito de retroalimentación conforme pasamos por esto. Sí, vamos a hacer un poco de lo que hicimos ayer. Entonces, la comisionada Pepón, les agradecemos por sus recomendaciones en esta reunión. Y quiero también extender mi gratitud al el personal de servicios sanitarios y a la división y los servicios. Como saben ustedes, todas las semanas que trato de resaltar a un equipo del gran trabajo que han hecho por esta pandemia, todo el trabajo por la respuesta de COVID, de los servicios de alta calidad para nuestros clientes y nuestra comunidad y como lo esperan. Esta semana va a ser un cuidado general para las familias. Eh, este grupo sirve a jóvenes y a niños con problemas graves de salud mental y les da apoyo a las familias durante la pandemia. No solamente les dan por medio de telehealth, por apoyo cara a cara y para darles apoyo a aquellos que necesitan. También manejan un sistema de salud, un sistema de salud nuevo, un programa de expansión del sistema de salud y en una capacitación para los padres intergeneracional en Oregon ah, se- y tienen un equipo para enfocarse en el cómo ayudar a más gente y en transiciones para las personas mientras hacen tienen una actitud positiva y una actitud de apoyo a la comunidad. Quiero decirles un poco más acerca del departamento de mis primos en el departamento de salud. Entonces, gracias. Aquí estamos. Entonces, bueno, continuamos con buenas noticias. Esta imagen muestra el número de casos. eh, hasta ayer, 6.134 casos se han reportado y 70 muertes en total desde el 11 de marzo del año pasado. Hasta ahora, esta semana, tuvimos 17 casos desde el domingo hasta ayer. Esta semana pasada tuvimos 86 reportados, comparado con la semana pasada de 78, que hubo un poco de aumento, pero un poco de estas variaciones son consideradas normales. Solamente que creo el pánico es cuando vemos alguna variante especial más allá de lo ordinario. Ahí es donde tenemos que hacer un análisis más a fondo para ver qué pasa, pero esto es parte de las variantes normales. Y quería compartir estas noticias con la comunidad y agradecerles por las decisiones que toman diariamente. Esta es la distribución por edad de casos. Hemos menos de la mitad de los casos, como el 53 por casos. Los casos están reflejados entre 20 hasta 49. El grupo de 20 a 29 tiene el número más alto de casos, que son más de una quinta parte del número total de casos.
Esta siguiente imagen es sobre el volumen de pruebas. Veo un poco de una variante notoria. En la semana pasada bajó el volumen de pruebas y en general yo diría que en las 8 a 10 semanas pasadas hemos visto básicamente un constante estado de pruebas de capacidad de pruebas en la comunidad. Las buenas noticias es que el grado de positividad sigue bajando. eh, es, eh, es muy fantástico y el volumen de pruebas puede ser, habrá bajado por muchas razones. Puede ser una condición, puede ser relacionado obviamente con el número de casos que han bajado, porque el contacto cercano también se relaciona con las pruebas, entonces eso también puede tener que ver y también la fatiga de tantas pruebas, como dijimos. Puede ser que haya algunas preocupaciones acerca de que los prueben y que los resultados que les den puedan tener un impacto. Entonces hay muchos factores relacionados con el volumen de pruebas que se han hecho, incluyendo también la tecnología. Esta siguiente imagen es nuestro sistema basado en riesgos que se actualiza cada semana. Y quiero aclarar esto. Esta semana cuando se actualiza es en la mañana, ¿no? Eh, eh, Fue una semana de advertencia, entonces lo vimos. Entonces, como se acumulan semana con semana. Entonces, lo que estamos viendo todavía es en el riesgo moderado. ah, eh, Esta es una indicación en términos de quizás por el hecho de que también se ha abierto la economía un poco esta semana. Can I just Pero, double check something? ajá, puedo de So revisar algo con the usted. negative Entonces, 95 95 cases per 100,000 in the casos por last 100 mil. period, En 85 el último this period. periodo, 85 este periodo. We need to stay. That number Necesitamos needs to be below ese 100 for us to número stay tiene que open. permanecer abajo de 100 para seguir abiertos. We don't have Exacto. a huge Sí, cushion exacto. right now, Entonces no tenemos muchísimo but colchón very de likely margen. we're in Me da mucho gusto que estamos en esa categoría we don't have a huge moderada, cushion. pero veo que no To be tenemos in this un margen situation. And muy so amplio. everyone out there, take Entonces, safe quiero choices and recordarles a la gente ahí que tomen um, decisiones sabias y para conservar los números bajos. Absolutamente. Y otra, la gente que es elegible para vacunarse, por favor, vacúnense. Eso es parte de la estrategia para eliminar la transmisión y eliminar este virus. Voy a regresar y para poder regresar a alguna situación semi-normal. Esta siguiente imagen es un indicador en admisiones, básicamente en la capacidad del sistema de salud. Hicimos un estudio de admisiones en las semanas recientes y hasta esta mañana teníamos 11 admisiones para los residentes del condado de Shute y hasta ayer las personas que están hospedadas en el hospital son 114. Entonces, eso es con respecto a la capacidad de nuestro sistema de salud, lo que estamos observando. Ok, entonces antes de que le pase la palabra al doctor Conway, quiero apreciar un par de minutos de su indulgencia en lo siguiente. Como pueden imaginarse, he pasado mucho tiempo pensando en varios asuntos. Entonces, recientemente estaba yo pensando en de qué tan fuertemente se captura mi estado mental y de emociones estos días. Entonces, ahora con la vacuna, que parece que es una buena apuesta para regresar a la normalidad, yo creo que sí podemos tener un poquito de humor y diversión con estas actualizaciones. Entonces, quiero invitar a la comunidad qué canción o canciones capturan su estado mental y
emociones esta semana. Para mí, comisionados, no estoy seguro si están familiarizados con Twisted Sisters de los años 80 y la canción que se me ocurre es No vamos a, no vamos a agarrarlo. Y no sé si conocen esa canción, pero mis emociones, Since you eh, brought it up, perhaps you could give us the tune? Najat, si ya que lo trajiste a colación, a lo mejor nos puedes dar el tono de la canción. No, eso se los voy a dejar a la imaginación de las personas, pero es una canción que realmente regresa en mi mente. Y, también lo que noto es que estoy psicológicamente, emocionalmente cargado, como la mayoría de la gente en la comunidad. Y yo ya tomé la vacuna y estoy animando a mi familia y amigos eh, porque yo no pienso seguir agarrando este virus. Entonces la canción para mí que eh, me representa a mí y mi familia. Entonces ahora el doctor That was Conway, precious. Thank ajá, you de eso very estuvo much. precioso. Muchas gracias. De nada. Doctor Conway, está Yes, thank you. usted silenciado. Sí, I gracias. was stifling something actually that I decided to mute. Nahad had asked for a couple minutes to talk about Doctor, por vaccine un par de hesitancy. I minutos guess quiero that's what we hablar just de heard. vacunas. So there. So this Entonces, is our este es scorecard or nuestro vaccine meter. em, To date, medida de in Deschutes vacunas. County, we've Entonces, hoy vaccinated en el over condado de Schutz 45,000 ya people. vacunamos And más de 45,000 personas y esto incluye 30, almost 30,000, cla- 29,800 casi fully vaccinated, and we'll 30,000 be que están in two completamente doses. vacunados, Two que ya vaccines have son, been widely afoot. Moderna or ya les Pfizer dieron las dos dosis or de, ya sea de received a single Pfizer dose of the o Janssen que vaccine ya about a year ago. tuvieron la dosis única de And la another vacuna, que es de una sola 15,500 dosis. in progress, so over Y hay 45,000 15,000 que ya están en being vaccinated. progreso. Entonces, Next slide, please. la siguiente, por favor. You can see that Pueden ver Deschutes is still in the que dark en blue. The We're keeping Shoots up está en to the azul extent that we oscuro, can que quiere decir with que the estamos actualizados CDC, lo más que podemos and we're still one y of the leading todavía counties as far as the somos vaccination uno de los rate. Next slide, condados please. que tienen más vacunas. Excelente. And this is a slide that I think Y esta es una imagen Commissioner que Chang had me parece que el requested. This comisionado shows Chang the solicitó que temporality of the muestra vaccine la temporalidad de las vacunas, introduction and de la vaccination. introducción de las And you can vacunas hasta see la that the last vacunación. Y como pueden ver que el two and a último, half weeks have had las últimas some 2 y media semanas han tenido un poco de constraints based on supply chain, restricciones con but respecto a la we've been cadena able to de negotiate plenty of suministro, vaccine. Next slide, pero please. todavía hemos podido administrar las vacunas. Siguiente imagen. This past week, Doctor Conway, it's esta semana pasada there are not that many days that have no ha habido huge tantos numbers, días but que there hubo are a lot of números days that enormes, have pero hubo varios días some que vaccine being administered. había Is that a reflection of ciertas uh, vacunas, the kind of número de vacunas distributed administradas. nature of Entonces, eso tiene que ver vaccination con over la the last week? distribución, Yes, this la last naturaleza de la week distribución de was esta full of semana. Sí, esta series semana pasada for tuvimos settings owing to una the serie occupancy of de the Fair and Expo grounds by an event. lugares So this represents more spread entonces out esto representa más cities, smaller events that were eventos distributed. más, más Major separados events de did la not occur, right? distribución, But pero tuvimos, there was broader distribution of more events. hubo Molly Wells Darling's on shore, más so distribución. Molly va a hablar if you'd like. con más detalles Yeah, acerca de thank esto si you. quiere. There was Entonces, community concern hubo about, preocupación de la comunidad con about respecto a the pace of vaccination being el impacted by paso de la this immediate vacunación approach for a week. que And pudiera it estar would be great to afectado. hear, Entonces sería muy you bueno know, how many escuchar doses we had cuántas last week dosis se and dieron you la know, semana pasada how y effective we were at qué getting all of the efectivos doses that we estuvimos para all the poder dar doses that were todas las shipped to us dosis into people's que arms last se week. nos han So just enviado clarify, en los brazos de las when we talk personas about esta semana. distributed Comisionado, cuando hablamos acerca de approach, del in terms of abordaje what we're talking about distributivo, is where we're estamos hablando acerca de passing along vaccine to clinical partners
pasar la vacuna a los socios clínicos. Entonces, cuando tenemos un gran volumen, entonces para una vacunación masiva, pero también estamos involucrando, cuando podamos involucrar a los oficinas, a los consultorios de doctores y clínicas, etcétera. Entonces, yo creo que lo que pasó la semana pasada fue una organización intencional que nosotros como organización, eh, pero Molly puede elaborar sobre esto. Yeah. Sí, So for last week, to answer para your la question, semana we had pasada, para contestar su semana, 310 doses, I believe, tuvimos and as Dr. 3.510 Conway indicated, we dosis, spread como that out indicó el across doctor Conway. multiple Las clinics. dividimos So en we varias had clínicas. a Entonces larger tuvimos clinic in La Pine, en and then we una had clínica en La two clinics Pine in y Bend, tuvimos which dos were clínicas en put on Bend, by Deschutes County todas Health que Services in collaboration with National Guard. se hicieron And then we en also colaboración con had el two condado y la clinics Guardia in Nacional. BMC and Y Moline, tuvimos también en who reached BMC out to our que older adult se nos population acercaron within their a clinics la as well. población mayor en las clínicas Um, también. Esto so, también fue a farmacias. our Entonces, clinic eh, more mientras convenient. que nuestra Way to get our doses into arms quickly clínica today. de vacunación masiva es más Reached out to efectiva our para poner las vacunas en los brazos de las personas. make it Estas otras clínicas son más fáciles para otras get their personas que no se les hace fácil llegar a los fairgrounds para su vacuna. Entonces, esto está enfocado para personas de más de 55 años. Gracias. La siguiente imagen, Dr. por favor. Conway, Doctor my husband Conway, received his y second mi dose esposo ya through his recibió su internist. segunda Do those dosis a través de numbers su add up to our internista. number for Esos those that números were vaccinated here in están Deschutes County? como parte de los números de todo el condado de Deschutes en general. Sí, Yes, they're entered in alert. sí, todos entran en la base de datos. Next slide, please. La siguiente imagen, por Oh, favor. no, I'm sorry, this one. Disculpe esta. So I do want to show the vaccination Entonces quiero rates, mostrar and nuestros rangos de you can vacunación see that y pueden maybe ver about que 83% we're más still de doing our best to 83% estamos haciendo lo reach mejor que out podemos actively para to individuals that may not have activamente received llegar vaccine, con las particularly personas que han recibido en este grupo de edad de más de 80 años, highest risk. particularmente que en más de 85 años. 75%, quite good. Eh, 90% de 75 a 79 61%. años, 90%, 70 a 74, 71%, 65 a 69, 48%. Más de la mitad nos han vacunado y lo que nos notamos es recientemente en la página de registro. Vamos a hablar acerca más de esto, Molly va a hablar de esto, pero si ustedes tienen más de 65 años, los animamos fuertemente a que se inscriban y tengan y tengan la vacuna. Tenemos espacio para acomodarlos. En la siguiente imagen, Molly, quizás usted pueda hablar un poco más acerca de cómo vamos a cambiar nuestro abordaje. Sí, entonces tenemos una nueva forma, un nuevo proceso que empezamos que empezaremos esta semana que entra para citas. Y es muy importante que la comunidad tenga esta información, un nuevo proceso para evitar el apuro de masas que hemos visto en el pasado. Nada más teníamos 3,000 citas para 20,000 personas. Entonces hizo que nuestro sitio web tuviera algunos problemas. Entonces, típicamente nuestras citas van a, van a estar van a tomar, acaban como unas 2 horas, 2 horas después de que las ponemos disponibles. Entonces, un nuevo proceso que va a empezar mañana por la mañana con este sitio web de centraloregoncovidvaccine.com para que esencialmente se preregistran para entrar en una lista de espera. Entonces, básicamente van ahí y hacen un preregistro, llenan la forma y tienen que llenar la forma con la verdad de una vez que hay vacunas disponibles con una base de elegibilidad, el programa esencialmente sacará a las personas que cumplen con la elegibilidad. La semana que entra ya son más de 65 años y el número y se les va a enviar por email y por texto a estas personas que se vuelven elegibles.
llamada va a ser disponible por 48 horas y esas personas pueden hacer un clic y hacer la cita. Entonces, un enlace individualizado. Lo que hace para nosotros esto es que una vez que la persona tiene ese email, ese es- esa dosis está reservada durante las siguientes 48 horas para esa persona. Entonces, de manera que no tengamos gente que esté compitiendo por estas dosis. Si usted es una persona que no tiene acceso a una computadora o que tiene dificultad para navegar una computadora, usted puede llamar ese número 541-699-5109 y nuestro personal se asegurará de tener una forma llamarles a ustedes con un número telefónico a donde se les puede llamar, les van a llenar su forma de preregistro de manera que queden en el sitio web y cuando ya es To hora come up, de our su staff will be notified dosis, and we will reach out nuestro to that person personal individually. le va a notificar y van a hacer que esa persona esté registrada para su cita y darles la hora y fecha de su cita y que puedan recibir su vacuna. Esencialmente, ese es el nuevo proceso. Entonces, vamos a estar trabajando comunicándonos con el público de formas diferentes y también con nuestros asociados en la comunidad para puedan acercarse con clientes y pacientes bajo estos criterios. Eh, en este momento, para quien estamos llamando, es sin importar si ustedes ya se inscribieron, que vayan otra vez a este sitio web mañana por la mañana. Like 9 a.m.? ¿A qué hora? Alrededor de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. And then what will happen Y is luego lo que va a people that pasar es que sign la up, they don't gente necessarily solamente get se an address to sign inscribe. up for this. You can Mm, sign up at your Se leisure. pueden inscribir cuando quieran. And this will Probablemente be available before Monday. traten de inscribirse, son más de 65 años antes del lunes, porque el lunes Take the people off ya the va a ser list cuando who signed up, and van we will vamos a then tener esa estimate the amount of vaccine that we have gente and send que them está those. inscrita y la vamos a tratar I de do want to say that this is compatar dependent con la on cantidad de which vacunas que vaccine you tenemos. get. Y claro que esto So depende de to that cuántas point, vacunas the amount of recibimos. vaccine that we can Entonces, provide, that conforme will a continue la to work cantidad with de the vacunas que agency. podamos As we get proporcionar, vaccine, vamos a continuar la siguiente reasonably, semana and we're conforme positive about the fact recibimos. Y yo that we are tengo confianza en el the hecho de first que treatment will start to al receive more final vaccine. de So marzo, we will send out después del additional 29 de slots marzo, vamos a recibir for más coincide vacunas. with us moving to the Y 45 plus eh, with medical conditions. para que podamos empezar a Questions? vacunar a personas de 35 años o más que tengan condiciones médicas. I'm a little Preguntas. confused about the Molly, 48-hour estoy un window. poco confuso So con la ventana de you get a 48 horas. notification Entonces, and then usted recibe una they give 48 notificación y hours to entonces tiene sign up 48 horas or para they inscribirse o they tienen their que appointment will su occur cita within va a 48 ocurrir hours. durante las siguientes Thank you 48 for asking that horas. question. Gracias The por 48 preguntarme hours eso. is Las 48 horas es el tiempo that link que ese is available enlace for them to sign está up for an disponible para appointment. So ellos the para que appointment se likely will inscriban a be esa the Thursday cita. or Entonces, Friday of that week. la cita puede ser que 48 sea más hours is tarde pretty esa much the time semana, a that lo we mejor have el that link viernes, pero available. 48 horas es el That tiempo que el Thursday enlace está people disponible. sign Y la up razón para esto es for porque hemos visto que hay gente vaccine que interest, and then when it's time se to get them signed up for ha appointments, they've already inscrito received the vaccine. para la vacuna y resulta que para cuando ya les dieron la cita, ya les dieron la vacuna en algún otro lado, con una consultorio de doctor o en una farmacia. Entonces, este enlace es un enlace individualizado para la persona, pero si ellos no se comunican en 48 horas, podemos reservar esa vacuna para otra persona, de manera asegurarnos que nos aseguramos de no atrasarnos con la vacuna y para podérsela proporcionar a la gente que también se inscribió. So I think the message is to be Entonces, persistent and patient. System is changing right entonces, el now. sistema Vaccines está and cambiando supplies are ahora, así coming es que in and hay que ser ramping up. persistentes This is y transitioning from one pacientes. system Eso to está another. transicionando de un There has been sistema kind a of a otro. mad dash for Ha some sido and frustration for others. algún It's poco de transitioning now. frustración This is y the next dificultad generation para of it. muchos, pero esta es la Let's see siguiente about how much generación longer de it's going to esto. take us Entonces, in si the next funciona, couple, nos va a 3, 4, llevar 5 months where en los a whole bunch of people are siguientes going to be able to be 3, 4, vaccinated. 5 So meses en que la thank you for gran mayoría working de la so gente va a hard and estar getting this system in vacunada. place. And Así es que as I say, the muchísimas message gracias to the por trabajar community tan is duro please just y take time to dar understand what's going este on mensaje a la ask if you comunidad. need help, Tomen tiempo and para then ver qué está just pasando, be pidan patient ayuda and si la just feel good necesitan about y tengan aiming at paciencia y getting that persistencia. vaccine shot.
para poder tener esta vacuna. Y Molly, yo he estado hablando con una pareja que son cuidadores de su hijo, un hijo con necesidades. Y debido a que son el grupo 1A, son 1A, grupo 3, ellos deberían de tener prioridad, ¿no es cierto? Sí. Como el sistema funciona es que ellos llenarán la forma y hay preguntas que tienen que contestar con respecto a su edad, ocupación o si están cuidando a alguna persona con una condición médica crónica. Y entonces también pueden recibir servicios en su casa. Entonces llenan esto y cómo funciona el sistema es que ellos entran dentro de esta secuencia de casos con lo que dijo el doctor Conway. Entonces van a sacar primero a la gente que está en uno y 2 y toda la secuencia hasta Yeah, there 65 y was a mayor y question se le va a earlier enviar today a las as personas. to if we have. Ayer tuvimos una pregunta de si teníamos, digamos, 2 personas que son de más de 65 y hay solamente una dosis disponible. Entonces, de esas 2 personas van a escoger a la que se inscribió a las 8 de la mañana antes que la otra persona. Entonces, este sistema está basado también en la secuencia. Entonces, la gente se va a querer inscribir mañana a las 10 de la mañana. Eh, y quiero resaltar que nuestros colegas han trabajado muy duro. Entonces, el inicial, Last iteration before this was the much more shared domain. primer sistema fue mucho de dominios compartidos y esta es la tercera generación de sistema. Esta iteración de este proceso, cada una ha sido mejor. Cuando el primero se caía muy seguido el sistema, en el segundo no se cayó, pero hubo varios problemas. Y me parece que estamos ahora trabajando con un control de tráfico, mecanismo de control de tráfico que nos servirá ahora antes de que tengamos la siguiente gran cantidad de individuos elegibles y antes de tener más vacunas participando a fines de este mes o a principios de abril. Entonces, esto es para revisar. Entonces, básicamente, el primer grupo de aproximadamente 400,000 personas en las primeras categorías de los trabajadores sanitarios, que después siguió con educadores de 152,000 en todo el estado y luego personas de más de 70 años y ahora hemos estado bajando, ahora estamos en 65 y mayores, pero ahora tenemos un grupo muy grande de personas empezando el 29 de marzo y eso incluye personas de 45 o más años con condiciones médicas y esa es una lista muy grande. Entonces, es un número. Después, trabajadores agrícolas, trabajadores de alimentos y personas que trabajan en asilos y personas que no tienen casa o que no tienen refugio. Las personas que están desplazadas actualmente, que estuvieron desplazadas y continúan por los incendios forestales y los bomberos. Entonces, este grupo va a ser más de medio millón de personas. Entonces, el condado de Chute puede esperar unos 25,000 personas más elegibles en este momento y esperamos que solamente eh, eh, tengamos un aumento de vacunas ligero eh, y bajo la definición de CDC de los trabajadores que están en la línea de frente. eh, el junio 1 empezando va a ser básicamente todas las personas de 45 a 64 años, cualquier persona. eh,
en esa categoría sin importar si tienen condiciones o no. Y después del 1 de julio, 16 años y mayor, cualquier persona. Tenemos bastante todavía que hacer, pero estamos haciendo mucho avance. Siguiente imagen, por favor. Estas son los 3 tipos de vacunas actualmente disponibles y en un volumen muy alto. Está Pfizer, eh, BioNTech, Moderna y recientemente también la Johnson Johnson o la Johnson Raya Biomedical. Todas son altamente efectivas. Las primeras 2 son muy efectivas para infecciones severas y de hecho y para todas las infecciones la de Johnson es más alta que la de prevención de vacunas para cualquier otra enfermedad. Siguiente imagen. Este es solamente el tipo de As we vacuna. have mentioned before, the first Entonces, como two are mencionamos antes, las wholly primeras 2 tienen que básicamente las 2 primeras son con el mensajero de RNA que básicamente le enseñan al cuerpo a tener una respuesta inmune robusta creando anticuerpos. La tercera es un vector viral, que es un adenovirus no patológico que se implanta en el DNA, que básicamente hace un efecto de cascada similar en el sistema. Y la de Pfizer, que es por 3 semanas, son 3 semanas para la segunda dosis, y la Moderna son 4 semanas, y la de Johnson es solamente una dosis. Y la, para tener una inmunidad robusta, para las 2 primeras vacunas son 2 semanas después de la segunda dosis, y para la de Johnson son 4 semanas después de la dosis única. Las edades de elegibilidad para la de Pfizer son más de 16 años, la de Moderna más de 18 y también la de Johnson. Moderna está empezando pruebas clínicas para niños hasta de 6 meses de edad, entonces esperemos que tengamos alguna respuesta sobre estas pruebas en unos meses. Eh, eh, Al bajar los números ahora, ya va a tomar más tiempo tener el poder diferenciar exitosamente la efectividad de la vacuna debido a la frecuencia eh, que ya ha bajado. Entonces va a tomar más tiempo tener las pruebas de la vacuna. Antes de continuar con la siguiente, quiero nada más mencionar para, para nuestros miembros de la comunidad que es probable en los siguientes meses que nosotros podamos, que la dosis de refuerzo se puede ofrecer para cualquiera de las vacunas, incluyendo la de Johnson. Entonces, si ustedes lo escuchan, no se sorprendan porque es parte porque también está incorporando parte de las variaciones que vamos a estar recibiendo por las pruebas. Una cosa que definitivamente no sabemos, yo creo que muchos de nosotros estamos viendo por adelantado la probabilidad de que básicamente, ya que todo el mundo esté vacunado por completo y que totalmente tenga, mientras tanto, vamos a seguir teniendo réplicas de los virus, va a haber nuevas cepas y que puedan requerir, que como con la influenza, que se ve cuáles son las cepas más peligrosas y se desarrollan refuerzos especialmente para esas cepas. Entonces, esto es un proceso que no es que ya está hecho, sino que es un proceso que va a seguir pasando. Y otra cosa que para entender la genética y la biología de las células humanas y las células virales funcionan, nosotros podemos realmente detectar dependiendo del tipo de problema que tenemos. Podría ser repetitivo
y que requiera atención, tanto en la gente como en la manufactura. Entonces, tenemos algunos consejos para viaje esencial eh, para muchas universidades la próxima semana, muchos distritos escolares van a entrar en sus sesiones normales de nuevo. Entonces, lo que el CDC no recomienda es nada más viajar para socializar y visitar miembros de su familia. Si tienen razones para viajar, les recomiendan, igual que el OHA, que viajen por coche, que se cubran la cara cuando tienen que parar, si tienen que viajar eh, con otras personas que tengan 6 pies, 6 pies de distancia con gente con la que no viven. Y esa es la razón por la que es necesario tener una cobertura de cara muy And then staying in separate apretada rooms y from tener others las if you must occupy a hotel. manos, de lavarse las manos constantemente. So this is a Así. reminder. Y'all have seen Este es this un many recuerdo times. de It's que lo que hemos very estado viendo nicely done muchas graphic, veces, pero es un just gráfico a muy great bien way to hecho, think through solamente para frequent masks, recordar no masks worn, indoor eh, space and crowded space. Things that qué decrease the pasa risk y cómo when se reduce wearing masks los in riesgos indoor space cuando is no se significantly usa more o space. si se And we usa do want to point out that the los ones now, cubrebocas en el those that espacio have abierto y immunized cerrado. fully Aquellos immunized, que ya están there completamente is a inmunizados, correlation of hay una increased combinación risk de between them eh, and other immunized groups, reuniones entre ellos y otros, that have entre not had ellos y gente que no immunizations, se ha exposure. vacunado, que no tienen una There's exposición de alto more chance to riesgo. gather and Entonces breed ya hay más oportunidad de fully reunirse vaccinated. So y we could say simétricamente también small personas families that have en been dos vaccinated familias or chicas 60 and above and fully vaccinated que ya may se actually be vacunaron por in completo. De hecho, hopefully pueden more ventilated estar space without en un muy masks. bien ventilado lugar Next slide, también. please. La siguiente imagen, por favor. So Entonces, I won't try to keep up with Nahad on sports metaphors, but I voy a tratar de hacerlo igual que remember Nahat, yo con una metáfora you'll hear de this deportes. oft-repeated quote that it ain't over till it's over. Pero queremos decir que nunca se termina hasta que no se termina, entonces no estamos ahí todavía. Entonces esta imagen nos dice Everybody should really do their que best, todos as Commissioner realmente Chambers deberían de said, hacer lo mejor que pueden para, to keep como your dijimos en esta distance, discusión, avoid large seguir con gatherings, and watch your cubrebocas, hands. Between that distancia, evitar understand reuniones that grandes, lavarse vaccination manos y una Next vez que slide. podamos vacunarnos, ir y hacerlo. And this Siguiente is imagen. just a Y esto es solamente topical reminder for people to have a un happy but mm, recuerdo para que la gente tenga un feliz día de San Patrick con buena distancia. Well, yeah, definitely. Bueno, sí, Share definitivamente your un update of the health poco update una during the COVID actualización más crisis. alegre de Last week we took a durante el moment there, COVID. acknowledging 1 year, and it got a little La semana emotional. But pasada feel tomamos un today, momento para and we're reconocer talking about sobre el traveling, año how y to ahora estamos travel hablando safely, acerca de very viajar, different cómo than viajar we were a couple seguro. months ago. Even. Entonces, So, muy diferente incluso que hace un par de travel meses. safe out there. For sure. Entonces, estemos todos seguros allá, por ahí. Y comisionados, ustedes hicieron, buscaron en Google Twisted Sister, no vamos a tomarlos más. There you go. We won't take it anymore. Your singing brought it all back, Nahad. Yeah. Si no trajiste de regreso el recuerdo. Gracias. Yo les, les agradezco les agradecemos su compasión y su apoyo. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias especialmente a Molly y a todas las personas que están trabajando en esa encarnación del sistema de inscripción, porque yo creo que esto va a hacer una gran diferencia para la gente. Y ha habido tanta gente que han estado tan contentos acerca de todo nuestro aparato de vacunación de muchas maneras. Y este es el área donde todavía estábamos escuchando alguna frustración de parte de la gente. Entonces va a ser excelente que podamos tener este sistema para la gente.
Gracias. Estamos todos comprometidos para mejorar esto todo el tiempo. Y por favor, si hay cualquier cosa, por favor, díganos y vamos a hacer lo mejor que podamos. Y de nuevo, gracias, Molly. Big team, lots of team. Sí, es un equipo. Thank Thank you. Gracias. So next on our agenda is a marijuana enforcement update.